Buenos días y feliz sábado a cada uno de ustedes, hermanos miembros de la iglesia de Bilton. Espero que estén bien en medio de una etapa de rebrote de esta pandemia y sabemos que algunos todavía están enfrentando una dura realidad de salud. Hay familias como la mía que hemos sido afectados por este virus. Sin embargo, gracias a Dios que hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Quiero en esta mañana, a modo de reflexión, no es el tema todavía, decirles algo de todo corazón. En lo que concierne a nuestra vida espiritual, el único cambio que nosotros hemos tenido, que hemos experimentado, es que no podíamos reunirnos en nuestras iglesias por varios meses. Es verdad que ahora ya hemos vuelto cuidando los protocolos necesarios, ya estamos nuevamente en la iglesia. Pero, ¿sabes? No estoy hablando de los cambios que hemos sufrido en otras áreas de la vida, porque nuestra vida profesional, nuestra vida académica, el trabajo, cambió radicalmente en nuestro entorno. Pero recalco una vez más, en nuestra vida espiritual, el único cambio que tuvimos fue que nosotros no estábamos reuniendo. Pero por lo demás, creo que hemos seguido viviendo la vida cristiana teniendo nuestra comunión con Dios. Y así espero que haya sido. Nuestra vida de oración, nuestra devoción personal, el culto familiar, todo ha seguido normal en nuestra vida espiritual. Por supuesto, debemos nosotros sumarnos, como lo hemos hecho, a las autoridades y a toda la sociedad con responsabilidad para intentar y hacer lo mejor que podamos para poder frenar el avance de esta enfermedad que llegó hace meses atrás. Sin embargo, por otro lado, puedo decir con seguridad de que hasta aquí nos ayudó el Señor. El Señor cuidó de su iglesia. Yo sé que el Señor está contigo. Está con nosotros, no importa lo que estés pasando, Él cuidará de ti, Él sabe y está dispuesto para bendecirte. No olvides que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él está con nosotros en estos momentos de crisis. Jesús es nuestro mejor amigo. Yo sé que todo esto va a pasar, porque mi Dios, tu Dios, es especialista en transformar problemas en soluciones. A pesar de todo lo que está pasando, debemos agradecer a Dios por el tiempo que nos da de estudiar su santa palabra. Estudiar la Biblia, querido hermano, querido amigo, es vital para nuestro crecimiento espiritual. Es por eso que hoy vamos a estudiar pasajes importantes, interesantes de las Escrituras. Así que antes de abrir la Biblia, te invito a que inclines tu rostro para que el Espíritu Santo nos ayude a entender y aceptar el consejo que Dios tiene en esta mañana. Oremos. Padre querido, te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que Él gobierne nuestra mente y nuestro corazón. Y al estar atentos a tu voz, podamos recibir el consejo y poder mejorar nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la lectura bíblica de esta mañana se encuentra en Zacarías capítulo 1, versículos del 1 al 3. Zacarías capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Dice el primer versículo lo siguiente: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Déjenme detenerme un momentito allí. Solo este versículo tiene un mensaje extraordinario. Tú me puedes decir, pastor, pero ¿qué mensaje podemos aprender de él?
¿Qué tiene que ver este pasaje con Jesús como nuestro mejor amigo? Por favor, espera un momentito para que entiendas lo que realmente este pasaje tiene para nosotros. Leo nuevamente. En el 8º mes del año 2 de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. Quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes tú lo que significa Zacarías en hebreo? Yo te vuelvo a decir una vez más. Todos estos hombres del Antiguo Testamento hablaban hebreo y sus nombres eran hebreos. Por eso mi pregunta, ¿qué significa Zacarías en hebreo? Zacarías en hebreo significa el Señor se acuerda. Eso es lo que significa. Si tú le pones a tu hijo por nombre Zacarías, le estás poniendo el Señor se acuerda. Y esto es una gran verdad. El Señor no olvida. El Señor siempre tiene presente a sus hijos. El Señor siempre se acuerda de ti y se acuerda de mí. Sigue diciendo el texto. Vino palabras de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías. ¿Qué quiere decir Berequías en hebreo? Miren que hay otro nombre ahí. Hijo de Berequías. ¿Qué significa Berequías en hebreo? Berequías en hebreo significa el Señor siempre bendice. Escucha bien, el Señor siempre bendice significa Berequías. El texto continúa diciendo, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, viene un tercer nombre, hijo de Ido. ¿Y qué quiere decir Ido en hebreo? Ido en hebreo significa el tiempo se cumplirá. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Primero tienes que escuchar un poquito la historia. Recuerden que Zacarías está escribiendo para el pueblo de Israel en un momento en que todavía ellos sentían el yugo de la esclavitud del enemigo. El pueblo de Israel había sido perseguido, había sido humillado, había sido esparcido, muchos habían sido llevados a Babilonia. Habían algunos que habían regresado a Jerusalén, pero no podían reconstruir el templo. Ellos estaban viviendo un momento difícil, una experiencia dolorosa. Y cuando las tormentas llegan a nuestra vida, generalmente pensamos que ya no hay salida, que no hay solución. Pensamos que lo que nos está pasando es la consecuencia de lo que hemos hecho. Un día, un hombre venía manejando su vehículo por la carretera. Se distrajo y chocó fuertemente con un poste. Él iba con su hijo menor en la parte de atrás. El niño se golpeó. Llegaron los bomberos para auxiliar y el hombre en su desesperación bajó del auto y miró a su hijo que estaba herido y comenzó a gritar. Yo soy culpable, yo soy el culpable. Mi hijo no tiene la culpa. ¿Sabes? Nosotros los seres humanos somos así. Y le decimos al Señor, Señor, yo tengo la culpa. Mis pecados. Cuando algo mal pasa en nuestra vida, pensamos rápidamente, yo soy el culpable, Señor, tú me estás castigando. Pero te quiero decir en esta mañana, Dios no trabaja así. Él no trabaja de esa manera. El problema es que nosotros a veces tenemos ideas falsas de Dios. Dios no trabaja de esa manera. Miren ustedes, el pueblo de Israel, ahora en esclavitud, en el exilio, pensaba todo es castigo y que realmente de alguna manera la conducta de ellos los llevó a esa experiencia. Se habían olvidado de Dios y cuando tú te olvidas de Dios, cuando te separas de Dios,
naturalmente vas a tener consecuencias. Por eso yo digo siempre, tienes que estar agarrado de la mano de Dios. Aunque estés sangrando, aunque estés herido, aunque hayas fracasado, aunque estés derrotado, agárrate de la mano de Dios, no te sueltes. El diablo te puede hacer lo que quiera, te puede tirar al suelo, puedes caer, pero por favor no te sueltes de la mano de Dios. Haz como aquella mujer enferma por muchos años con un flujo de sangre. Ella no era digna, no merecía en aquel tiempo acercarse ni siquiera al templo, y mucho menos acercarse al Señor Jesús. Pero esa mujer dijo en su corazón, voy a tocar su vestido. Y sabes, la gente la botaba, le gritaba, sal de aquí, no puedes estar aquí. Pero ella decidida, en su interior decía, yo tengo que tocar su vestido. Hermanos queridos, este es el asunto. Muchas veces podemos pensar que hemos fracasado, que perdimos, que caímos en pecado. Hasta puedes pensar que eres un pobre y triste ser humano que estás peregrinando por el desierto de esta vida y no tienes más solución. Pero por más que te sucedan las cosas, por favor no largues a Jesús. No largues a la iglesia. No te vayas, no abandones. Aunque estés mal, agárrate, no te sueltes de Jesús. ¿Sabes una cosa? El pueblo de Israel se sentía culpable, se sentía mal. Y mira cuán grande y amoroso es Dios. Levanta al profeta Zacarías, y solo el nombre del profeta Zacarías ya era un mensaje poderoso para todos los hijos de Dios, como lo es un mensaje poderoso para nosotros también. En ese primer versículo, donde se menciona a Zacarías, el Señor le dijo al pueblo, yo me acuerdo de ustedes. El Señor le dijo, Berequías, yo te he prometido bendecir. El Señor menciona otro nombre, Ido. Te voy a bendecir en el momento exacto. Miren qué mensaje poderoso en 3 nombres que aparentemente son simples. Yo te digo una cosa, en el nombre de Jesús, el Señor se acuerda de las promesas de bendición que te ha dado en su palabra. Pero va a llegar el momento exacto para el cumplimiento de esas promesas. ¿Sabes una cosa? Hay padres que me buscan para decirme, pastor, mi hijo está fuera de la iglesia. Y tal vez estoy hablando a alguno de los padres que han tenido esa misma expresión. Y le han dicho al pastor, o le han dicho a otro hermano, mi hijo está fuera de la iglesia, no quiere saber nada de la iglesia, ha abandonado la fe. Déjame ilustrarte esto con algo que me pasó hace algunos años atrás. Llegó a mi oficina un padre, miembro de la iglesia, y me dijo, pastor, usted dedicó a mi hijo. Ese muchacho fue dedicado al Señor. Pero ¿sabe una cosa? La semana pasada estaba corriendo con su auto a alta velocidad. La policía comenzó a seguirlo, lo acorralaron y con el afán el muchacho de defenderse sacó un revólver y mató a un policía. Los policías que habían quedado siguieron hasta agarrarlo. Lo tomaron prisionero y se lo llevaron.
Pero algunos policías se quedaron en el lugar de los hechos, investigando el auto de este muchacho. Cuando ellos comenzaron a revisar el auto, encontraron 20 kilos de cocaína. El padre, al contarme esa historia, me decía: pastor, mi hijo solamente tiene 19 años, no puede ser que me lleven a mí a la cárcel y no a él. ¿Qué hice de malo, pastor? ¿Qué hice de malo? Mire, yo lo instruí, yo le enseñé. De pequeñito le contaba historias, le compraba música cristiana para que escuchase. Él se dormía con eso. ¿Dónde fallé, pastor? ¿Dónde fallé? ¿Por qué él está lejos de Dios y de la iglesia? Y sabes, querido hermano, querida hermana, hoy muchos padres se preguntan: ¿qué hago con mi hijo? Yo te quiero decir en este momento que hay 3 promesas en la Biblia que me gustan, y son promesas para los padres de familia. Esas promesas han caminado durante toda mi existencia cuando he criado a mis 2 muchachos. La primera promesa, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Recuerde, esta promesa se cumple en la vida de nuestros hijos. Segunda promesa, Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Siembra a Cristo en el corazón de tu hijo y después encontrarás buenos resultados. Y la tercera promesa, Isaías 55:11. Mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía. Aférrate a estas promesas si tienes un hijo que está lejos de Dios, fuera de la iglesia. Aférrate a estas promesas. El Señor tiene para darte mucho más. Por eso esta mañana el Señor te dice: Zacarías, ¿qué te está diciendo el Señor? Que el Señor se acuerda de lo que te ha prometido. ¿Y qué te ha prometido? Berequías, te ha prometido bendecir. Que tu hijo se va a acordar de lo que ha sido plantado en su corazón, que tu hijo va a regresar. Pero pastor, ¿cuándo va a regresar? Escucha bien el tercer nombre, ido, que quiere decir ido, en el tiempo exacto, en el tiempo de Dios. El problema es que nosotros no sabemos respetar el tiempo de Dios. Nosotros somos apresurados. Nosotros tenemos un sueño y queremos que se cumpla el sueño en el tiempo que queremos. Pero querido hermano, Dios tiene sus planes. Y el plan del hombre no es el plan de Dios. Dios tiene su tiempo. Pero tú te puedes preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Calma, espera un momento, ten paciencia. Dios tiene su momento. Dios sabe cuál es el momento oportuno. Él te va a responder en ese instante. La Biblia nos habla de la historia de Jacob. Y Jacob tenía un sueño. Era casarse con Raquel, una mujer preciosa, muy bonita. Pero cuando él amaneció, se dio cuenta que no estaba casado con Raquel. Estaba casado con Lea. Y parece que Raquel era bonita y Lea era fea. Por lo tanto, él no estaba casado con el sueño de su vida, estaba casado con la fea, con la realidad. Y tuvo que cargar su realidad 7 años para que su sueño se realice. El problema nuestro es que nosotros no queremos vivir la realidad. Queremos ya ir al sueño. Yo sé que el pastor Carlos Durán, vuestro pastor, tenía un plan de viaje a Israel. Y me imagino que muchos habrán soñado
Pero pastor, yo quiero ir a Israel. Yo sueño ir a Israel. Ah, la idea está muy linda. Está muy linda la idea. Sin embargo, vive tu realidad. ¿Y cómo es que tienes que vivir tu realidad primero? Ah, primero tienes que trabajar, primero tienes que lavar platos, primero tienes que lavar baños, tienes que trabajar de sol a sol. Esa es tu realidad. Es fea, pero lo que pasa es que queremos saltar al sueño ya y queremos ver la realidad. No, querido hermano, Dios tiene su tiempo. Y antes de darte el sueño, Dios te educa. Y el proceso de educación lleva tiempo, tal vez 7 años o más. ¿Qué es lo que dice ahora el versículo 2 y 3? Versículos 2 y 3 del capítulo 1 de Zacarías. Dice el versículo 2, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Me detengo otra vez para poder explicarte un poquito esto. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Interesante, que ese enojarse del que habla aquí la Biblia no es el enojarse nuestro. En realidad, en el original hebreo, enojarse se leería se entristeció. El Señor se entristeció, se resintió, se dolió. Y no es el enojo nuestro. Muchas veces proyectamos nuestro enojo y decimos, yo me enojo porque Dios también se enojó. Cuidado. Yo te quiero explicar cómo es nuestro enojo. Y déjame darte un ejemplo, que seguramente tú lo has vivido con tus hijos pequeñitos. El hijo pequeño está corriendo, por ejemplo, en la sala, y tú estás sentado o sentada en uno de los muebles o las sillas, y él está dando vuelta alrededor de la mesa principal donde tú has colocado algunos adornitos de cristal, algunos adornos de vidrio, y ves que está corriendo el niño y le dices, no corras, por favor hijito, no corras. Y la segunda vez le dices, hijo, por favor, no corras, ya te dije, te vas a chocar y si te chocas vas a romper el adorno de vidrio. Y la tercera vez vuelves a decirle, pero en una de esas el niño está corriendo, se choca con la mesa de vidrio y se quiebra el adorno. ¿Qué haces tú? Rápidamente te levantas, sacas la correa, el cinto o sacas la chancleta y todavía le repites en su cara, te dije y ahora te mereces un castigo. Ese es el enojo humano. ¿Puedes tú imaginar y creer que Dios es así? Dios es Dios, mi querido hermano. El enojo que te he mostrado es enojo humano, es un enojo pecaminoso. Entonces, cuando la Biblia nos habla del enojo de Dios, en el hebreo, en realidad es el sentido de dolor, un dolor que te consume el corazón. Y es lo que el profeta está diciendo. Dios se quedó triste por lo que hicieron vuestros padres. Está triste, está dolorido. ¿Y qué sigue diciendo la palabra de Dios? El siguiente versículo. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Has notado que en este pasaje se repite Jehová de los ejércitos 3 veces? Para enfatizar una cosa, un deseo divino. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Vuélvete a mí, vuelve, regresa. ¿Y por qué? Ah, porque te has ido lejos, estás lejos. ¿Y sabes una cosa? ¿Por qué Dios quiere traerte de nuevo? ¿Por qué Dios quiere que vuelvas? Porque cuando estás lejos, Él no sufre porque te has ido.
Él sufre porque tú sufres cuando estás lejos de Él. Porque el ser humano puede ser realizado y feliz cuando está en Jesús, pero cuando te separas de Él, sufres. Pero ahora viene esta reflexión. Pastor, estoy en Cristo y yo no me he apartado del Señor, pero también sufro, pastor. Aquí viene la cosa. Yo te hago la pregunta siguiente. ¿A los que están en Cristo les da cáncer? Claro que les da cáncer. ¿Los que están en Cristo pierden el empleo? Pierden el empleo, claro que sí. ¿Los que están en Cristo también mueren? ¿Acaso no te acuerdas de la experiencia de Lázaro? Por favor, cuando te va mal las cosas, cuando pierdes tu trabajo, cuando te da cáncer, cuando tu padre o tu madre o hijo fallecen, no digas nunca, Dios no me ama. Por favor, no te expreses de esa manera. Porque a los que Dios ama también sufren. Porque todos estamos caminando en el desierto de esta vida. Y en el desierto de esta vida falta a veces pan, falta agua, falta ropa, faltan zapatos. Y cada día vamos envejeciendo en el desierto de esta vida. Así que en Cristo puedes sufrir, pero hay una gran diferencia. Cuando sufres lejos de Dios es una cosa y cuando sufres estando en Jesús es otra. Y ahora tú me preguntarás a mí, y pastor, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, querido hermano, es la esperanza. Porque el que está lejos de Dios sufre y no sabe qué hacer. Un día enloquece y de desesperación agarra un revólver y se quita la vida. Pero hay mucha diferencia con el que está en Jesús. El que está en Jesús puede sufrir también. Porque estamos en este mundo de pecado. Pero solo cuando Cristo está en nuestro corazón, nosotros podemos actuar con esperanza. Y sabemos que este dolor va a pasar, esta tristeza va a llegar a su fin. Algunos pueden decir, pastor, mi matrimonio se deshizo. Pero sabes una cosa, si estás en Cristo Jesús, el Señor va a corregir las cosas de una manera que yo no veo y no las entiendo, pero el Señor hará el milagro. Mi hijo murió tal vez y estoy sufriendo, pero este dolor va a pasar, porque tengo la esperanza en el pronto retorno de Jesús. Y es ahí cuando va a levantar a mi hijo de la tumba. O tal vez sufras porque has perdido el trabajo. Pero te quiero decir una cosa, el que tiene esperanza en Jesús, tal vez muy pronto tendrá un trabajo mejor del que tenía. Por eso esa esperanza solo la puede tener aquel que está en Cristo. Entonces, mi pregunta es nuevamente la siguiente. ¿Por qué Dios te llama a Él? ¿Para que no sufras? No, te llama para que no te desesperes. Porque lejos de Él, el sufrimiento te consume, te acaba por completo. Por eso este versículo 3 veces intenta hacerte la invitación, vuélvete al Señor. Hermanos, necesitamos regresar a Jesús. Necesitamos regresar a Jesús esta mañana. Necesitamos volver a Él. Necesitas entregarle tu corazón al Señor. Algunos necesitan volver, otros nunca han venido a Jesucristo. Y te quiero decir una gran verdad. Por favor, no te ofendas. Tú puedes estar en la iglesia y estar lejos de Dios a la vez. Vuelvo a repetir, vuelve a Jesús. Ve a Jesús. Agárrate de Jesús. Aférrate de Jesús como lo hizo Jacob. Jacob se tomó fuertemente de Jesús. En el libro de Génesis capítulo 32, versículo 22, dice que el varón le dijo a Josué, déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré
si no me bendices. Hermano querido, en esta historia el término aferrarse tiene un sentido tan fuerte que denota insistencia, perseverancia, paciencia. El que insiste llega, el que persevera alcanza, y el que espera con paciencia es satisfecho. Cuando Jacob se aferró a Dios y no lo soltó hasta que lo bendijera, su persistencia fue más allá de lo normal. Es semejante a un niño cuando se agarra del bolsillo del padre, pidiendo algo que él quiere y no se suelta hasta que no lo consigue. Hermano querido, el débil necesita aferrarse al más fuerte que él. De lo contrario, fallará. Esta mañana debemos tomarnos fuertemente de la roca que es nuestra salvación, de una fortaleza como lo es Cristo Jesús. Es necesario actuar como Jacob, aferrarnos a Cristo hasta ser liberados y alcanzar la victoria. Quiero terminar esta mañana diciéndote que Jacob afirmó que no se soltaría de la mano de Dios hasta no ser bendecido. Hoy, el pueblo de Dios, la iglesia de Bilton, debe aferrarse a Cristo. De lo contrario, perderá su orientación. Te hago una invitación esta mañana. ¿Quieres luchar con Dios? Hoy luchemos con Él en nuestro cuarto de oración. Cuando regresemos a casa, luchemos con el Señor en nuestro cuarto de oración. Busquemos su bendición. Aferrémonos fuertemente a Él y digámosle: Señor, no te dejaré hasta que no me bendigas. Pídele al Señor que te sostenga hasta el final del camino. Si tú haces eso, el Señor vendrá a ti y el Señor te bendecirá. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga lo mejor en la vida tuya y en la vida de tu familia. Es mi deseo y mi oración en esta mañana. Permíteme orar contigo. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú te acuerdas de nosotros. Tú estás dispuesto a bendecirnos. Pero Señor, tú tienes tu tiempo. Por eso tenemos que tener paciencia. Por eso tenemos que tener esperanza y aferrarnos fuertemente a ti para alcanzar la victoria final. Bendice a la iglesia de Bilton, bendice a su pastor, bendice a los líderes de la iglesia. Y que hoy, más que nunca, podamos nosotros sostenernos fuertemente del brazo poderoso de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos ustedes.